Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe Los usos del poder en el periódico El Universal todos los jueves. Es también presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, que es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Creo que vale la pena saludar a Alfonso y preguntarle si él coincide con Luis Carlos en el sentido de que lo que ha fallado al sector empresarial, contrario, opositor a la idea de la reforma propuesta por el presidente en lo eléctrico y lo energético, está mal comunicado. Alfonso, qué gusto escucharte y saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Sí, yo creo que Luis Carlos tiene razón en que uno de los problemas en general del sector empresarial es la postura que fije frente a las políticas públicas. Yo diría particularmente que en lo que va de este gobierno hemos visto a un sector empresarial bastante discreto, por decirlo de una manera elegante, yo diría bastante obsecuente, y que no está cumpliendo con la responsabilidad mayor que le corresponde, que es el velar por los intereses legítimos del sector productivo mexicano. Son muchas las decisiones que se han adoptado desde el poder público en el tramo de los primeros 3 años que no han encontrado una respuesta clara, eficiente y yo diría enérgica. Pienso, Pepe, por ejemplo, en el tema de los bloqueos a las vías ferroviarias, sobre todo en el estado de Michoacán, en donde frente a una violación flagrante al Estado de Derecho de orden federal, porque se trata de violaciones a la Ley General de Vías de Comunicación, el aparato gubernamental federal permanece pasivo y las organizaciones empresariales prácticamente en silencio. Pero en lo que toca a esta iniciativa, diría en primer lugar que no hubo sorpresa alguna, que el presidente ya había advertido que la reforma eléctrica sería una de las 3 de rango constitucional que presentaría al Congreso en este segundo tramo de su administración. Las otras 2 eran la electoral y la de la Guardia Nacional. Pero lo que observamos, y me parece que es preocupante, es una confrontación entre 2 extremos que se niegan a encontrar un punto medio. Los argumentos para defender la iniciativa son seductores. Si los neoliberales privatizaron la luz, subieron las tarifas, decretaron la muerte por inanición de la empresa pública, te vamos a devolver más barata, reluciente de limpia y con una CFE de clase mundial. Eso dicen los apoyadores del gobierno. Y los opositores a la iniciativa, fundamentalmente los organismos empresariales y los analistas financieros, dicen que constituye una expropiación implícita que llevará a la fuga de capitales y la parálisis de las inversiones, a un retroceso de medio siglo, al monopolio estatal, al desabasto, apagones, energía sucia, putrefacta, etcétera. Y el presidente Pepe está echando todo para lograr los votos que necesita para aprobar su iniciativa, lo que incluye esta advertencia de que quien vote en contra deberá asumir, dice el presidente, las consecuencias de traicionar al pueblo, al interés de la nación y a la patria. Es decir, la polarización a todo lo que da. Y yo me pregunto si el presidente López Obrador puede modificar o revertir algo de lo que se erigió en los últimos 6 sexenios. Claro que sí, si se apega a las reglas del juego democrático, es decir, si consigue esa mayoría calificada que establece toda reforma constitucional. Y para reformar la Constitución no es absolutamente indispensable contar con una aplanadora como la que tuvo en su momento Carlos Salinas de Gortari. Hay que decir que desde 1997, cuando se inaugura el ciclo de los gobiernos de minoría, la Carta Magna ha sido parchada, enmendada, reducida, aumentada. Y esto se logra porque hay una negociación legislativa de contrapesos. Un presidente pone en la mesa la intención de reformar y sus operadores maniobran lo que pueden y los opositores toman la iniciativa o la rechazan. ¿Por qué tendría que ser distinto ahora?
Pero más allá de si el presidente logra conseguir los votos que le faltan, mi impresión es que no los va a conseguir. No puede ignorarse que sus llamados al PRI representan una manzana envenenada. Se proponen fracturar al tricolor. Ya un grupo de diputados priistas ha anticipado que va a votar en contra, pero también se propone fracturar al bloque opositor en lo inmediato, es decir, en las discusiones de la agenda legislativa, pero más importante, Pepe, fracturarlo en las elecciones del 2024, es decir, ganar la sucesión. Si logra su cometido, en la misma maniobra va a romper el frente opositor, ganará las elecciones del 2024 y desde luego condena al país a un severo retroceso. ¿Cuál no será la importancia de esta jugada política presidencial culminante, prioritaria, al momento de proponer que sea Ricardo Monreal, el coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, líder de Morena en el Senado, un hombre muy hábil en la negociación política, para que empuje e intervenga y proponga este llamado parlamento dual? ¿Por qué? Porque no pueden dejar, pensará el presidente, solamente en manos de los diputados federales la discusión. Tiene que entrarle un hombre inteligente, un hombre táctico, estratega de la política, a que esto no se salga de madre, que no se salga de cauce, quise decir. Eso es la interpretación que le damos a bote pronto a la presencia de Ricardo Monreal. Aquí estoy para que de la República, que se discuta, sí, que se cambien comas y acentos, sí, pero que se discuta y que se apruebe. Y aquí está el refuerzo, aunque Ricardo Monreal, sabemos, no está en el corazón del presidente, sí está en el corazón de la estrategia de la política de Morena, eso no nos cabe la menor duda. Es una pieza clave, Ricardo Monreal, lo ha sido en toda la operación política, y coincido, Pepe, en el sentido de que Monreal no está en el corazón del presidente. Es más, yo diría que el presidente y Monreal se desconfían uno al otro, pero al mismo tiempo los dos se usan. Pero diría también que me parece que es una buena decisión la de ampliar los espacios de discusión. Es decir, yo creo que al final de cuentas, con esta polarización, con esta confrontación de visiones, hace mucha falta espacios en donde con toda libertad y con todo el argumento posible se vean pros y contras, porque al final de cuentas lo que estamos observando desde fuera es una suma de posturas engañosas, digamos muy dramáticas en uno o en otro sentido, y creo que vale la pena que se realicen esos espacios, esos foros, y que después de eso veamos si finalmente el presidente logra conseguir a esos legisladores del PRI con todas las implicaciones que yo advertí hace un momento, la de fracturar al propio PRI, la de fracturar al bloque opositor y de preparar mejores condiciones para la sucesión del año 2024. Aquí te demuestra cuál es la estatura política del presidente de la República, que está en todas, absolutamente todas las jugadas. No se le va una, eso sí, por bien o mal que te pueda caer. Nos vamos a una pausa. Te agradecemos mucho, Alfonso Zárate, como siempre, tus lecciones de periodismo y tu comentario y tu análisis. Un abrazo, Pepe. Fuerte para ti. Gracias, Alfonso Zárate. Los usos del poder. Nos vamos a una pausa. ¿Qué pasa con el gas? Que el gas huele muy feo. Regresamos. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces.